Bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones con grandes autores. Hoy estamos con Rafael Aita. Él se hace llamar Capitán Perú. Rafael era un ingeniero industrial hasta que en una visita al yacimiento de Machu Picchu, allí fue impactado de tal manera que le hizo florecer su alma humanista. Actualmente investiga las distintas culturas que habitaron en el actual Perú y alrededores. Inconformista con la historia oficial dada, busca y da luz entre las tinieblas de la historia oficialista y tendenciosa. Bienvenido, querido Rafael, y un privilegio que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado también de estar en tu programa. Muy bien, muy agradecido. Y bueno, te he hecho una breve presentación, pero me gustaría saber quién es Rafael Aita. Bueno, sí, como bien dices, yo soy ingeniero, soy docente. La mayor parte de mi vida estuve ligado a la rama de las ciencias y desde niño yo tenía una fascinación por las ciencias e incluso por escribir, ¿no? Yo desde el colegio, yo escribía cuentos de ciencia ficción y es por eso también que elegí la ingeniería, hasta que en mi primera visita a Machu Picchu, ya pues siendo adolescente, encuentro que había una historia mucho más profunda, ¿no? Una historia mucho más compleja y grande de lo que me habían contado en el colegio. Y recuerdo que apenas regreso a la Plaza Mayor de Cusco, empiezo a buscar libros, a comprar libros sobre los incas, y encuentro que efectivamente esa sensación estaba sustentada, que había toda una historia que no nos habían contado, una historia que era mucho más rica, también mucho más turbulenta y llena de conspiraciones y luchas de poder y política, tal vez muy parecida a la política que vemos el día de hoy, ¿no? Con lucha de intereses personales y enfrentamientos y traiciones. Yo dije, pues acá no es necesario ni siquiera hacer un guión para una novela, acá ya la novela está escrita sola. Entonces comienzo a escribir cuentos, novelas, pero sobre novela histórica. Y claro, la dificultad era cómo enganchar eso, ¿no? Con el público, con las personas. Y recuerdo que en un momento contacto con un grupo de fans que se disfrazaban para ir a los hospitales, ¿no? Para ir a buscar niños, pero disfrazados de sus personajes favoritos. Y ellos son los que me enseñan el poder de lo que son los símbolos, ¿no? Y recuerdo que ahí cuando los conocí dije, ellos son el clic que falta para conectar con los jóvenes, y así nació la idea, ¿no? De hacer este escudo y de hacer un disfraz tipo Capitán América, pero con los colores del Perú, que le puse Capitán Perú y que lo usaba en redes sociales para difundir una historia de una manera pues mucho más amena, más cercana de lo que es la enseñanza tradicional en un salón. Y así es como nace la idea de mis redes sociales de Capitán Perú. Claro, la siguiente pregunta ya la has contestado, que era ¿por qué decidió ser Capitán Perú? Ya le has dado respuesta. Pero claro, ahora me salta otra pregunta. Entonces, entiendo que no es por camuflar tu identidad, sino por crear un símbolo para que los nenes, los niños, lo vean como un Superman de hispano. ¿Entiendes? Sí, claro, o sea, la primera idea de Capitán Perú, que surgió el año 2017, me acuerdo, en donde salía con el escudo, a veces solo con el escudo, a veces con todo el disfraz, y me iba a un lugar histórico, ¿no? Me iba ya sea a una huaca, ya a una iglesia, a un monumento,
a una estatua, a un edificio, y me tomaba foto en aquel lugar con el traje, con el escudo, la subía a Facebook y contaba la historia de ese monumento, o de ese lugar, o qué es lo que pasó ahí, o por qué es importante conocer. Entonces, claro, la gente compartía la foto porque era curioso pues ver a alguien disfrazado de Capitán Perú en uno de esos lugares, pero iba acompañado del texto que te explicaba y te enseñaba y te decía que lo visites y qué es lo que había pasado, o alguna historia curiosa, o algo poco sabido o relacionado con aquel lugar. Y así se comenzó a viralizar, por lo menos hasta que vino la pandemia. En pandemia ya se me era difícil salir, ¿no? Ya, bueno, Claro. no difícil, era imposible salir, ¿no? Estábamos todos encerrados en cuarentena. Pero yo creo que eso llevó a mucha gente a las redes sociales, ¿no? Entonces ahí comienzo a hacer videos y comienzo más bien a explicar a través de la computadora, de YouTube, sobre historias, sobre datos pocos conocidos o historias que no nos han contado. Y mucha gente que también estaba encerrada y el YouTube era pues su única salida o su único entretenimiento, se comienza a enganchar más a los videos y a las redes sociales y de esa manera crece el canal a través de la virtualidad. O sea, este encierro, decía alguien que no hay mal que por bien no venga. El encierro tuvo muchos males, pero eso provocó que tuviera más audiencia y llegaras a más gente. Es increíble, ¿no? Como... Sí, es verdad. La cuarentena impulsó muchísimo los canales, incluyendo los canales de cultura, porque los niños tampoco iban al colegio, entonces la educación era toda virtual y muchas veces los padres pues les colocaban videos en YouTube para suplir, ¿no?, las clases que no estaban recibiendo. Y como bien dice, sí, pues siempre en toda adversidad hay una oportunidad, ¿no? Entonces fueron estos eventos los que fueron haciendo crecer el canal. Recuerdo que otro de los eventos que hizo crecer bastante mi canal fue precisamente gracias a Pedro Castillo, ¿no? Ah, Sí, sí, yo le agradezco a Pedro Castillo algo, que habrá sido algún insulto, alguna cosa, ¿no? Se habrá metido contigo de alguna manera, claro. su discurso fue, ¿no? Lo Ah, que pasa es que yo siempre había hablado de que la historia no era como nos la contaban, ¿no? Y el hecho de decir, pues, que vinieron 180 españoles más pertrechados y que esos 180 se tumben un imperio de 10 millones de personas, eso es algo absurdo. Eso es una historia muy mal contada. Y nadie me hacía caso, ¿no? Todo el mundo me decía, ¿y eso para qué me sirve? Esa es cosa de las universidades, de los colegios. Nadie les daba bola a lo que yo decía, hasta que Pedro Castillo, en su discurso presidencial, cuando toma el mando en su primer discurso presidencial, dice precisamente esto, ¿no? Dice, sí, que los peruanos vivíamos muy bien hasta que vinieron los malditos españoles y nos robaron y nos saquearon y nos destruyeron. Y ese día, medio mundo se vino a mi canal preguntándome, ¿es así como ha dicho? ¿Esto es verdad? Cuéntame. Ahí sí me interesa saber la historia porque ya había trascendido al plano político y a la vida diaria. Y ese fue uno de los impulsos también para que se den cuenta de que la historia no es un tema de las aulas. La historia no es algo académico de los libros, que no me importa lo que diga el profesor porque en mi vida diaria no me sirve. No, la historia trasciende finalmente a la política y a la vida de todos los días. Entonces, si nos están enseñando una historia que tiene algún sesgo, que tiene algún interés político, de alguna manera eso va a explotar a través de la política y de la sociedad. ahora me asalta otra cuestión. Es decir, como bien sabemos, la historia se ha apoderado de una cierta ideología. Ese apoderamiento tan descarado de cierta ideología determinada hace que los de la otra ideología dicen, oye, vamos a ver, a lo mejor no eran tan malos esta gente. Entonces ya no rompe ese bloque peruanos, españoles, peruanos, bolivianos, peruanos, tal. Dice, oye, si este de esta ideología, que es malo, que es enemigo, instintivamente, no lo sé, pero voy a preguntar a ver si lo que dice es mentira.
puede ser eso también, que gracias a que se apoderan, si se saben manejar, lo que hace es romper los bloques de odio entre países, hermanos. ¿Puede ser eso? Sí, siempre ante toda acción va a haber una reacción, ¿no? Eso es algo natural. Cuando se lleva alguna agenda política, se lleva alguna ideología hacia un extremo, pues los que estaban en el medio terminan, según la ventana de Overton, termina convirtiéndose en lo contrario, ¿no? En lo opuesto, justamente porque tu ideología la has empujado más allá, más lejos del centro. Entonces el que está en el centro ya no se vuelve centro, ¿no? Y sí es un fenómeno que yo creo que estamos experimentando, que mucha gente ya se está dando cuenta que todo aquello que nos dicen es más político que histórico. Sin embargo, sí es cierto que ahí, si vamos a hablar de un tema de ideologías, aunque a mí me gusta más un tema de filosofías, Ajá. si bien es cierto que existe una filosofía materialista, porque la historia, el día de hoy, de acuerdo a cómo se enseña en las aulas, es a través del materialismo histórico, ¿no? Y en algunos casos también el materialismo dialéctico, la lucha de opuestos, ¿no? El opresor y oprimido, el conquistador y el conquistado. Hegel, Hegel. Hegel, Marx, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una filosofía que, vamos, es válida en las universidades, o sea, es parte de las metodologías dentro de la historia aceptadas por las universidades, o sea, no es que hay mucho que reclamar ahí. Lo que sí hay que reclamar es que en el lado contrario no hay metodología, no hay una filosofía que se le oponga, que le haga un contrapeso, ¿no? Entonces, yo eso sí creo que es una fuerte crítica a todos los detractores del materialismo. Y si bien a mí no me gusta caer en la dicotomía de izquierda-derecha, pero la voy a utilizar para simplificar lo que quiero decir, Para hablar en el eh, idioma más común, para claro, hablar un evidentemente. idioma más Aunque no sé popular, si hablamos en ese aunque idioma. no sea exactamente así, Correcto. pero los que no están de acuerdo con la izquierda no se han preocupado absolutamente nada en las humanidades. Se han preocupado por el tema económico, incluso político, pero en las humanidades han hecho abandono del partido, Ujú. han hecho abandono de cancha y le han dejado la cancha abierta a la izquierda. Ese Obviamente, abandono puede ser, ese abandono puede ser un abandono mentiroso y una falsa complicidad. no sé si es falsa complicidad, porque yo creo que responde a una filosofía muy utilitarista, ¿ok? Una filosofía utilitarista en el sentido que se impulsa mucho el hacer lo que me dé frutos, ¿no? O lo que yo encuentro una recompensa inmediata. Y para llevarlo a un plano más mundano y diario, ¿cuántos de nosotros, yo mismo incluso, o personas que conocemos, que hemos dicho, yo quiero estudiar historia, yo quiero estudiar filosofía, yo quiero estudiar humanidades, y nos dicen, pero te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces terminamos Ya no, estudiando una carrera utilitarista, práctica, ¿no? Que nos permita ganar un sueldo fijo y seguro. Entonces, todas las personas que no están de acuerdo con la izquierda terminan pues como abogados, como administradores, como economistas o como ingenieros. ¿Y quiénes son los que están terminando en el plano de las humanidades? Los que no son utilitaristas, los que no buscan esa recompensa inmediata. Entonces se les deja la cancha libre, pues, ¿no? Y obviamente ahí hacen y deshacen como les da la gana y no hay nada que recriminarles. Tú y yo haríamos lo mismo si nos dejan la cancha libre, ¿no? se- bueno, la moral hace que no, quien tenga moral fuerte no lo hace, pero bueno, la mayoría Sí, sí lo pero es haría. que esos son sus principios. O Claro, sea, claro, sus principios claro, están alineados a su ideología. Entonces claro. ellos están siendo Utilizan consecuentes a lo que piensan. una de las grandes trampas, lo he podido ver en tus vídeos, en tus conferencias, en tus programas, y estoy totalmente de acuerdo. Y si no es así, pues corrígemelo. Es que
están entrando, la gran victoria de estas personas, de esta ideología imperante, que de la leyenda tal, leyenda negra, es que al que quiere luchar en contra de esa mentira, lo lleva a su campo, a su terreno. Al terreno si ha habido más muertos, si ha habido menos muertos, y no sé qué. Y no se trata de más o menos, se trata de que el testamento de la reina decía que no, que eran personas humanas. Entonces, los otros, los que se han dominan la ideología, la forma de pensar, el buenismo, el falso buenismo, dicen que no, que murieron tantos. Si no se trata que murieran tantos o cuantos, sino se trata que estaba prohibido la esclavitud, por ejemplo. Entonces, el luchar no eran tantos, eran menos, ya estamos en ese terreno, porque el otro te va a decir, no, no, ¿qué más da si han matado 1,5 millones? Que no se trata de eso, sino que la ley, la moral es otra. Y ahora vamos tu asentamiento ya me hace hacerte la otra pregunta. Hegel es el filósofo más cancerígeno de la historia de la filosofía, porque de ahí viene tanto el comunismo como el fascismo. Es la mala copia, la mala interpretación, bueno, de la escuela de Salamanca, esa mala interpretación, primero copista y luego mala interpretación, es el cáncer actual que tenemos de este mundo, de esta forma de pensar. Pregunta con trampa. Esa pregunta tiene mucha trampa porque yo ya he tenido muchas peleas por eso. Tal Ajá. vez incluso diría demasiadas peleas, porque hasta el día de hoy hay personas que defienden a Hegel, Ajá. sin ser necesariamente de izquierda y mucho menos. De hecho, Hegel, recordemos que es la escuela del... Y la izquierda es más bien el marxismo es materialista, ¿no? Entonces, ¿cómo también las ideas idealistas pasan a todo lo contrario, a un materialismo que niega todo lo inmaterial, o el espíritu, ¿no? O lo intangible? Entonces sí, es muy fácil encontrar personas antimarxistas hegelianas, y ellos son los que defienden a Hegel, y te dicen, no, pero un momentito, Marx no tomó a Hegel, ¿no? Marx no toma la tesis ni antítesis y la toma mal y más bien toma la dialéctica de Fichte y de hecho le pone que es la de Hegel porque Hegel era más reconocido, pero se está colgando de su fama solamente para impulsar sus ideas. Entonces, si yo digo sí o no, estoy seguro que va a haber alguien que va a estar en contra, que me va a escribir y que me va a decir, no, que no sabes lo que estás hablando, que esto no fue así, que esto fue así. Así que ese debate yo creo que no está cerrado, Ajá. pero sí estoy de acuerdo en que existió un grupo reducido de filósofos que nos abrieron la caja de Pandora. Y que si bien hoy podemos ver ideologías diametralmente opuestas, como puede ser comunismo, fascismo, libertarismo, si vamos retrocediendo en la filosofía, vamos a llegar a 2 o 3 filósofos, que, que entre ellos queda la cuestión y de ahí ¡brum!, se desprende todo el abanico, ¿no? Y entre estos 2 o 3 está Hegel, obviamente, está Hobbes, está Rousseau, que no los pasemos por agua tibia tampoco, ¿ah? Porque me he dicho, Hegel es el gran cáncer, tranquilo. Rousseau, Locke, y junto con Locke, Hume, el empirismo radical en el caso de Hume, ¿no? Que es anticientífico incluso porque destruye la ciencia. O sea, yo pienso, tengo la teoría, que el día de hoy gran parte de los terraplanistas, por no decir todos, son los hijos de Hume, ¿no? Y gran parte de esta posverdad y esta confusión de ideas viene de ahí y que continúa pues con
Saussure, Derrida, Levi-Strauss, bueno, Lacan, antes que todos ellos, el psicoanálisis aplicado a la lingüística, y si hablamos de psicoanálisis, Freud, que tampoco debe pasar piola, Nietzsche, ¿no? Entonces, hay un batido, ¿no? Hay una receta, un cóctel que se ha armado con pocos ingredientes, menos de los que pensamos. No se lo echaría todo a Hegel tampoco. Existen Claro, pero otros el tema brebajes. es, el tema es que él mismo quería pasar la historia y muchos le han bautizado como la gran enciclopedia que lo sabía todo y tenía esa gran ambición. Y si tenía esa gran ambición de ser el integrador de todo, pues me parece una figura. Pero bueno, te ha faltado también el gran mediador, que siempre es que cuando alguien te va a robar, siempre viene uno que interviene, no, ni para uno ni para otro, no, se me está robando. Es el can, esa Kant, bacteria sí, claro. que es este río que dice, no, ni el racionalismo ni el empirismo, hombre, me viene a poner paz que luego a ver quién lee eso, no lo entiende ni yo ni su madre a Kant, y dice, no, es que tú no lo entiendes, no lo entiende, él no sabe explicarse bien y hace un truco muy feo, Kant, porque te pone entre la hojarasca, te pone mucha hojarasca y te pone conceptos que ya había desarrollado, los buenos conceptos ya Los lo había desarrollado clásicos. Aristóteles, y los malos pues no sirve de nada. Y hay que tener mucho ego ridículo para decir, voy a dar un giro copernicano. Hombre, no, un poco más de humildad, por favor. Un poquito más. El anterior y después, y esto de que. Y, y le copió a Jesucristo, no haga los demás. O sea, y una de las grandes cosas que dice, que los grandes de Kant, dice, no, es que no haga básicamente lo que dice Jesucristo, lo que decía. No haga los demás lo que no quieres que te haga a ti. Eso es lo de la ley absoluta para los demás. Hombre, por favor, es una mala copia de Jesucristo de no haga los demás lo que no te hagan a ti. Es tan sencillo, tan ridículo que bueno. Pero lo que quiero ir antes de sacar, porque como decía el gran Gustavo Bueno, primero hay que triturar la maldad o triturar, pero no se trata solo de triturar, sino de dar alguna cuestión. Lo que me parece que el gran enemigo no se trata de entretener si mataron más o mataron menos, es como ahora dice, sino que en la escuela de Salamanca se hizo el mundo occidental. Así es. Ya, eso sí se lo critico a Hegel, porque Hegel sabía que para que su filosofía florezca y crezca, tenía que tumbarse no solo a la escuela de Salamanca, pero específicamente a Francisco Suárez. Y Hegel lo dijo. Y Hegel dijo, este es el hombre a derrotar. Entonces, mira que ni siquiera en los países hispanos conocemos la filosofía o de Suárez, o de Juan de Mariana, o de Francisco de Vitoria, de la escuela de Salamanca en general, que desarrolla unos conceptos de libertad, de valor y de economía que resuelven todos los problemas del capitalismo. O sea, yo estoy seguro que si en vez de seguir el capitalismo de Adam Smith, hubiéramos seguido la escuela de Salamanca, no tendríamos los problemas ni de comunismo ni de mercantilismo en los extremos opuestos que tenemos el día de hoy. Así que, pero bueno, vamos, lamentablemente Claro. quedaron estos otros filósofos en lugar de los de la Escuela de Salamanca, que no solamente son propios en el sentido hispano, que entendían nuestra idiosincrasia mejor y que por lo tanto hubieran resuelto nuestros problemas de mucho mejor manera que lo hicieron pues los alemanes o los del siglo XIX o los Es que franceses del siglo XX. llamarle filosofía idealista a los alemanes, que lo que eran unos tristes, una cosa sin sentido, que la vida no tiene sentido, llamarle idealismo a eso, no sé, es que de verdad hay profesores, claro, en las universidades es que en vez de decir, nene, léete a Platón, vamos a dar a Platón, y claro, a mí me daban no a Platón, digo, bueno, voy a ver a Platón, no, me daba la interpretación que el profesor, que era un profesor de una universidad de quinta, y entonces lo que él creía, hombre, no, y yo le decía, ¿no será mejor que lea a Platón, no a lo que usted opina de Platón, señor mío? Entonces, claro, con esas cosas, Platón, está tan citado que se entiende cualquier cosa, Aristóteles. Bueno. Entonces, lo que quiero decir es que eh, Aristóteles decía, amo mucho a Platón, pero amo más a la Esa verdad. es la verdad. ¿Qué pasa?
¿qué sucede? El buen filósofo no teme a la muerte porque tiene tantas ganas de ver la verdad que hay después de la muerte. O sea, es más ilusionante ver qué hay después de la muerte que el hecho de morir. Entonces, por eso el filósofo no teme a la verdad. Es el concepto de la escuela de Salamanca. Y el concepto, tanto de izquierdas como de derechas, es lo que dice este nefasto francés, que ahora se basa en la posmodernidad, que es la mentira es una herramienta, bueno, lo decía Voltaire. Stalin, bueno, también, pero ahora más moderno, que, bueno, bueno, no así. Decía que la mentira es una herramienta más para aniquilar. Entonces, si no tienes el concepto de la verdad como meta, pero claro, ya te han dicho que si tú dices esto es la verdad, eres un absolutista, y ahí ya te quieren derribar. Y la gente se ha creído que no hay verdad, que es mi verdad, que es tu verdad. Machado decía, hermano, olvida tu verdad, vamos, yo olvido la mía y vamos a encontrar juntos la verdad. Entonces, ya la propia aniquilación de ver como fascista, no fascista, perdón, como absolutista, como gente de poco mente abierta, buscar la verdad, pues ya cada uno se conforme con su mentira. El fascista con su mentira, el derechista con su mentira y el izquierdista con su mentira. A ver, ¿qué opinas de esto? Y si hay algo que corregir, corrige, por favor. No, no, estoy totalmente de acuerdo, pero sí diría que esa es la consecuencia del rompimiento con el logos, que fue la base de los clásicos, ¿no? O sea, si nos remontamos a esta búsqueda de la verdad, se hacía en base a la razón, ¿no? Y es por eso que las ciencias tienen el sufijo de logos, ¿no? La biología, la zoología, ¿no? Son el uso de logos y de la razón para llegar a la verdad a través de un pensamiento ordenado y sistematizado. Y precisamente el gran problema es que a partir de la ilustración, irónicamente, que la ilustración francesa supuestamente exaltaba la razón, pero terminó destruyendo la razón, principalmente porque fue un proceso muy visceral, en donde la misma razón fue afectada. O sea, a ver, ¿cómo puedes entender tú que personas que supuestamente exaltaban la razón llegaron a tal punto de entronizar a la diosa razón en Notre Dame? Pero esto no es un pensamiento racional, esta es una Cuando vuelta al pensamiento mágico, ¿no? Esto es una vuelta pues al totemismo, que es lo opuesto a la razón. No, no sé si te me ibas a cuento decir una, algo. te cuento una anécdota, uno de los problemas o uno de los suspensos que me gané en historia era el siguiente, pues decían, el periodo de la ilustración, las luces, el periodo de las luces, y claro, luego al día siguiente el profesor decía, claro, tenía un lema, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y yo le decía, profe, por favor, una cosa de niño, nada de, profe, pero alguien que dice todo para el pueblo, pero sin el pueblo, en realidad no es peor que un rey absolutista, y claro, me suspendió y evidentemente, y luego a partir de ahí aprendí que hay que decir, repetir en el examen lo que dice y no me complicarme la vida, ¿no? Entonces, es tan ridículo, tan evidente, que un No, nene de... Claro, totalmente. Un niño se da cuenta, ¿no? Y por poner otro ejemplo de a qué punto la supuesta ilustración afectó el pensamiento racional, tenemos el ejemplo de Antoine Lavoisier, el padre de la química, el que estableció el principio de conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que murió guillotinado en la Revolución Francesa, bajo la sentencia que la revolución no necesita de científicos. claro. Entonces, y que termina, sus alumnos terminan diciendo pues de que se demoraron un segundo en cortar su cabeza, pero pasarán 100 años y no volverán a encontrar otra cabeza igual, ¿no? Y creo que así pasó, porque en 100 años no encontraron otro científico de la talla de Antoine Lavoisier. Y es que de ahí comienza un proceso de dinamitación de logos, en el sentido griego, ¿no? En el sentido de la razón meritada.
y a través de todas estas distintas corrientes que ya hemos estado citando, como por ejemplo el materialismo, como por ejemplo el nihilismo de Nietzsche, entre el utilitarismo, hasta llegar finalmente al posmodernismo. Y claro, el posmodernismo, ¿qué es lo que te dice? Y eso lo encontré en una entrevista a Derrida, que decía que el enemigo a derrotar era el logocentrismo. Fíjate, ¿por qué? Porque el logocentrismo te da un eje, que es la razón, y esa razón orientada a buscar la verdad. El posmodernismo no tiene eje, no tiene centro, y por eso es totalmente mutable y totalmente relativista. Entonces, pero se fundamenta en ese no tener fundamento. Y eso es totalmente incluso contrasentido, ¿no? Contraintuitivo, porque el decir que no existe verdad en sí mismo, o no hay una verdad absoluta, en sí mismo ya es un absoluto. Claro, Entonces es para empezar. sustancialmente contradictorio, porque siempre tienes que tener una base, siempre tienes que tener un fundamento, y si vas a querer borrar todo tu fundamento, ese será tu fundamento. Y si tú Ah, por negar el absolutismo niegas la verdad, eso también ya es otro tipo de absolutismo. Entonces, el posmodernismo se contradice a sí mismo. Pero, ¿cómo salimos de eso? Pues para mí, Derrida nos dio la respuesta, porque recordemos que el antídoto del veneno lo puedes encontrar en el veneno mismo. Entonces, si Derrida nos está diciendo que hay que derrotar y olvidarse del logocentrismo, él mismo nos está dando la respuesta. Tenemos que volver a una filosofía de logos, que está basada en esa razón meditada en que nos pone de acuerdo, porque logos es la palabra griega para palabra, ¿no? O sea, el logos es la palabra, pero no es el fonema, sino que es esa idea de palabra, el pero que símbolo, hace el que entre símbolo. los dos, ahorita, nos estemos entendiendo, ¿no? O sea, si yo te digo, esto es un escudo y esto es el color rojo, entonces, aunque tú no veas el escudo, me vas a entender, porque en tu mente se va a formar el escudo con color rojo. Pero si yo a esto lo comienzo a llamar verde y a esto lo comienzo a llamar mesa, ya no nos entendemos ya. Y si otro le llama silla, y si otro lo llama azul, y otro lo llama coche, ninguno de nosotros nos vamos a entender. Entonces viene el caos y viene el desorden. El logos ordena y hace que todos nos pongamos de acuerdo. Y al estar de acuerdo es que podemos armar una civilización y podemos armar una ciencia y podemos armar un estudio. Si rompes el logos, automáticamente rompes la ciencia, el estudio y la civilización. Y tienes lo que ahora estamos teniendo. Que tú le preguntas a uno de estos posmodernistas, que defíneme lo que es una mujer, y no saben definírtelo, no saben decirte lo que es una mujer. Pero ese es precisamente el hijo de Derrida. ¿No? No hay un logos, no hay una razón, no hay una palabra, cada uno tiene su propia palabra, cada uno tiene su propia definición, pero no nos entendemos entre nosotros y regresamos a una época barbárica en donde no existe ciencia y donde no existe civilización. Eso está desde el mito de la Torre de Babel. O sea, para mí yo siento que estoy viviendo el mito bíblico del Génesis. Porque ¿qué cosa era la Torre de Babel? ¿No? Que un grupo de seres humanos, en su soberbia, quisieron construir algo tan grande, pero cayeron en la confusión. ¿Y cuál es la confusión? Que cada uno comenzó a hablar su propia palabra, su propio idioma, y no se entendían entre sí. Lo que te está diciendo ahí ese mito es el rompimiento con el logos. No, la palabra
que yo tengo y que yo utilizo para definir todas estas cosas es distinta a la palabra que tú vas a utilizar para definirlas. Entonces no nos podemos entender. Eso es lo que está pasando el día de hoy. No tenemos las Ahí, mismas palabras para definir lo básico que es el hombre y la mujer. Entonces no nos entendemos y nos terminamos peleando y terminamos en la confusión y terminamos dispersos, exactamente igual que en la Torre de Babel. Ese es un problema filosófico, pero netamente filosófico de rompimiento con el logos. Y para mí la única respuesta es hacer una filosofía actual y moderna que tenga como centro y núcleo el logos. hacerla o manifestar o hacer que se manifieste la que ya estuvo hecha en la Escuela de Salamanca o refundarla o simplemente darle visibilidad. No lo Porque es sé, otra pregunta. Es no otra lo pregunta. sé, no lo sé. Ah, ¿Sabes por qué? sí, dime. Te voy a decir por qué. Porque el día de hoy sabemos lo que no sabían ni los clásicos ni los filósofos de Salamanca. ¿Y por qué? Porque tenemos una revolución científica en el medio. O sea, a ver, uno de los grandes problemas, partamos desde Aristóteles y Platón, uno de los grandes problemas de Aristóteles y Platón eran las limitaciones del conocimiento natural del momento. En otras palabras, Aristóteles creía que los objetos caían a tierra porque eran afines a la tierra y los de aire se iban hacia arriba porque el aire es afín al aire. El día de hoy sabemos que eso no tiene ni pies ni cabeza, porque en el medio tuvimos a Galileo y tuvimos a Newton, y Galileo demostrando de que dos objetos de distinto peso van a caer con la misma aceleración. Y Newton demostrando que los objetos caen por gravedad y que la gravedad es universal y afecta a la luna y a las estrellas y a los planetas. Y no es que las estrellas y los planetas estén arriba porque son seres o entidades, entes perfectos y etéreos que no están sometidos a la bajeza de la materia, como diría Platón. Están hechos de la misma materia, de los mismos átomos y con las mismas leyes físicas, y todo está cayendo y todo es afectado por la gravedad. Eso, eso viene a partir del siglo XVI, XVII. Eso excede los tiempos de los que estamos hablando, ¿no? Los tiempos de Aristóteles, Platón e incluso de los filósofos de Salamanca. Entonces, el querer recuperar estas teorías el día de hoy, se nos va a presentar el escollo científico. ¿Cómo explicas la sustancia de Aristóteles, pero con el conocimiento que tenemos hoy sobre el átomo? Porque el átomo lo planteó Demócrito, porque para Aristóteles existían en realidad cuatro sustancias y todo estaba hecho de agua, aire, tierra y fuego. Y ya sabemos que no es así, que las cosas no están hechas de agua, aire, tierra y fuego. Las cosas están hechas de átomos. Y eso lo decía más bien Demócrito. Y de hecho, la filosofía que sale de la escuela de Demócrito, que es el epicureísmo, era más parecida a la filosofía de hoy. Porque Demócrito te decía, solamente existen átomos y vacío, el resto es opinión. Algo que de repente te lo diría un materialista del día de hoy. Porque claro, la sustancia es la materia, es el átomo, es la partícula. ¿Cómo yo puedo compatibilizar eso con Aristóteles, que te hablaba pues de sustancias y que el alma era la forma del cuerpo y que era de aire y cuestiones incompatibles con la física de hoy? En ese punto yo sí creo que hay que hacer una reformulación en donde de repente Aristóteles no salga tan mal parado, porque sabemos ya que el átomo no es el átomo de Dalton y no son las canicas de materia que se creía en el siglo XIX y que de repente para Marx era perfectamente lógico desarrollar un materialismo en base del átomo de Dalton. Pero el día de hoy sabemos que el átomo son partículas y que las partículas son ondas y que son ondas de probabilidades, y eso nos abre todo un nuevo mundo que habría que ver cómo se compatibiliza con la filosofía clásica y del logos y basado en la esencia y la sustancia del accidente.
Y eso yo se lo he dicho, créeme, eso que te estoy diciendo yo ahora, yo me frustro, la verdad. Yo de repente voy a hacer catarsis y no sé si ponerme a llorar o a reír, porque esto que te estoy diciendo, yo se lo he dicho a todos los que pelean la batalla cultural, ¿no? Se lo he dicho a Agustín Laje, se lo he dicho a Nicolás Márquez, entre los más conocidos, porque se lo he dicho a muchos más. A todos les digo eso, hermano, tenemos que hacer una filosofía, pero que incorpore los principios de la ciencia de hoy, porque ya no es la ciencia de Aristóteles y de Platón, y ni siquiera es la ciencia de la época de Francisco Suárez o de Juan de Mariana. No es no, ellos no tenían aceleradores de partículas, ellos no conocían la dualidad onda-materia. Eso tenemos que ver cómo incorporarlo a una filosofía que haga ese match que de repente en su momento lo hizo Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino sí te unió el aristotelismo con el cristianismo y te lo ensambló de una manera magistral. Necesitamos que regrese Santo Tomás de Aquino a ensamblarnos pues el conocimiento científico con la lógica clásica. Y no he tenido respuesta, o sea, ¿sabes qué me han dicho? Me han dicho, hermano, yo soy político, no soy filósofo. Eso me lo dijo Nicolás Márquez, un gran saludo para él. Bueno, Que no tengo nada en pues, su contra, pero no me va a negar que él me lo dijo. claro, pero Así que... eso es una razón, por eso mucha gente niega que la filosofía no es una ciencia. Y la filosofía, señores y señoras, sí, la filosofía es una ciencia. Porque ciencia no es una religión, porque ahora están los científicos y luego están los cientifistas. La ciencia es un protocolo abierto que está deseando que lo refutes. Y ahora los cientifistas y las religiones no quieren que se refute. Tú refutas a uno que crea en lo que sea, en cualquier religión, o refutas a un cientifista y poco menos que eres tal. No se lo digamos a Galileo, que por cierto no lo mató la Inquisición española, que fueron otros. Entonces, No lo mató a nadie, se murió en su casa. exactamente, pero bueno, cualquier persona dice, no, es que la... Bueno, pero no quiero irme del tema. Lo que quiero decir es que la ciencia es un protocolo, ni siquiera es Es un una... protocolo Abierto. sustentado en la filosofía. A ver, Claro, esto es algo que yo se lo digo a todos los cientificistas. Cuando me claro. dicen, no, que el método científico, y yo digo, el método científico no es parte de la Aristóteles, ciencia. Aristóteles, Ojo, por ejemplo. Claro, claro. el El método método científico. científico no es parte de la ciencia. El método científico no es científico. El método científico es filosófico. Pero, bueno, el buen científico admitiría a la filosofía y el buen científico es Claro. O sea, claro, lo que establece los límites de la ciencia es la epistemología, que es la claro, filosofía de la ciencia, pero es claro, filosofía. Y todos los que han definido lo que es ciencia y lo que no es ciencia han sido filósofos. claro. Y en base a esos límites y en base a esos principios, armo el método científico y comienzo a hacer ciencia. Pero la base de la ciencia es la filosofía. La ciencia está fundamentada en dos pilares, en filosofía y en matemáticas, porque las matemáticas tampoco son Geometría, más bien claros. geometría. Platón decía que el que no sepa, para que entrara en mi academia, habría que primero que aprenda geometría. Y la matemática, bueno, desde mi punto de vista, es una herramienta de la geometría, pero bueno, estamos ahí en ese camino. Geometría, exactamente, ¿no? Por eso muchos matemáticos no aciertan a nada, porque se cierran en que la matemática es exacta. Pues no, no es exacta las matemáticas. Tuvo una de 0,00000, es lo mismo que 2. Pues sí, pues entonces dime si esto es exacto. Entonces, claro, hay tantas cosas. Pero eh, ojo, para mí las matemáticas sí son un fundamento de verdad. sí, 2 más 2 son 4, bueno, evidentemente. O sea, Son Pitágoras fundamentos. se aplica aquí y en China. O Claro, sea, para mí, con la verdad matemática, te tumbas el posmodernismo. Eso yo se lo dije a Agustín Laje. Dije, hermano, porque sí, él vino a Lima y nos sí. dio un taller sobre posmodernismo y poder, verdad y poder, según Foucault. Muy Ah, interesante que bueno. hablamos todos estos temas, ¿no? De relativismo. Y le dije, todo esto te lo tumbas con la verdad matemática. Y me dijo Pero, que lo suyo era más la filosofía que la matemática, que le parecía muy interesante. O sea,
En ese sentido, Agustín sí Creo me que, pareció muy racional, pero que él mismo admitía y decía, esto no es lo mío, ¿no? Pero otras personas a las que le he dicho, no, no se meten o no se quieren meter a hacer filosofía. Y mientras que no nos queramos meter a hacer esta pero, filosofía, ¿por qué te estamos crees, peleando desigualdad. por qué te, por qué te crees que están quitando la filosofía de las escuelas para controlar Pero mejor al personal? por Si es que supuesto, claro uno que de los sí. insultos, uno de los insultos es, no, eso es filosofía. Bueno, nada más y nada menos es filosofía. O sea, ya se utiliza como insulto. Todo es filosofía, todo. La historia es filosofía. O sea, para mí el problema de la leyenda negra es un problema filosófico. Porque si yo te enfoco la leyenda negra desde la dialéctica de opuestos, si yo te enfoco la historia desde la dialéctica de opuestos, yo voy a llegar a la leyenda negra de una forma muy lógica. Pero si yo te enfoco la historia desde el logos y desde la integración, voy a llegar al resultado contrario. Dependiendo de la filosofía que yo utilice para analizar los hechos históricos, voy a llegar a conclusiones opuestas con los mismos hechos históricos. Es por eso que para mí el problema de la leyenda negra es un problema más filosófico que histórico mismo. Y lo mismo va a suceder con las ciencias, lo mismo va a suceder con la biología, lo mismo va a Una de, suceder con los estudios de género, lo mismo va a suceder con la política, lo mismo va a suceder con la sociedad. La filosofía es el eje transversal que afecta a todo. Lo que pasa es que la gente se ha olvidado tanto de la filosofía que termina repitiendo lo que dicen estos filósofos sin siquiera darse cuenta que lo están repitiendo. O sea, tú ves pues que las feministas repiten lo que dicen Simone de Beauvoir con puntos y comas, de repente muchas de ellas ni la han leído. O de repente pues encontramos que los posmodernistas, los relativistas y lo de los estudios de género, etcétera, te están repitiendo lo que dice Derrida o lo que dice Foucault con puntos y comas, y de repente nunca ni siquiera los han leído, pero lo han escuchado de alguien, que lo escuchó de otro, que lo vio a través de una clase o de una serie el o gran- de un libro, y sí, de alguna manera llegó esa filosofía a su mente para quedarse ahí, y como no sabe de filosofía, ni siquiera se está dando cuenta que está repitiendo esta filosofía. el gran problema de América es que se analiza con la filosofía anglosajona, que las premisas son las premisas dadas, falsas premisas de la filosofía anglosajona. A ver, si nosotros vamos a analizar toda esta corriente histórica que es negro legendaria, viene de la filosofía de la liberación de Dussel, que era hispanoamericano mismo, ¿no? Entonces no es que ahora que Dussel haya tomado estas ideas de la escuela anglosajona, en parte, pero también es de la escuela francesa, también de la escuela alemana, ¿no? O sea, al final, tú mismo me has preguntado si Hegel es el cáncer de todo esto, y Hegel no era alemán, ¿no? Entonces, las fuentes pueden ser muchas, pero Los sajones son hijos los de Alemania. sajones sí, los sajones son alemanes, ¿no? Por eso iba a decir Hegel no es anglosajón y me acordé de los sajones y dije, mejor lo cambio Bueno, y digo puedo, Hegel es alemán y se acabó el pero problema. entendemos, no entendemos. En el aire también me di cuenta que iba a cometer un desliz ahí. Pero, y si hablamos de la hispanidad, Dussel era hispano y él funda lo que es la filosofía de la liberación, que básicamente tiene todos los principios que estamos hablando sobre la leyenda negra y sobre, a ver, La, bueno, la lo que... la pregunta sería la siguiente. Antes has comentado que Hegel, una de las cosas que hacía, Hegel, Locke, bueno, son grandes plagiarios de Francisco Suárez. ¿Qué Ajá. se puede salvar de qué es aplicable a estos días de Francisco Suárez o de otros autores que creas conveniente? ¿Qué se puede salvar y rescatar y aplicar en estos días?
el tema económico, el tema del valor, y el tema de que todo esto, filosofía, incluso el tema del tiranicidio que desarrolla Ajá, Suárez, la relación entre el rey y el pueblo, que es ujú, contrario al absolutismo, que el ajá, absolutismo tuvo también varias vertientes, ¿no? Porque hubo un absolutismo francés y un absolutismo anglosajón, ujú, este, que de repente no hubieran surgido si le hubiéramos hecho claro caso a Suárez, en donde te decía que el poder del rey viene de Dios, pero a través del pueblo. ujú. Entonces eso ya te anula el absolutismo, y que todo esto está basado en el logos. O sea, yo creo que el gran elemento de la escuela de Salamanca que le da sentido a las ideas de libertad, a las ideas de valor, es que rescatan el logos griego, el logos clásico, el logos de Heráclito. Y como dije antes, necesitamos esta filosofía de logos, obviamente que sea compatible con la ciencia de hoy, que no la conocían ni Suárez, ni Juan de Mariana, ni los filósofos de Salamanca. Y Ha- que ahí está nuestra chamba, ahora nosotros somos los que tenemos que hacerla. Y Has mientras que, como hecho, decía, sí, has hecho mención a la monarquía absoluta. Como bien ajá, sabes, entre las monarquías castellanas y aragonesas se decía más bien la castellana, que primero había un dicho, un axioma que era primero la ley y luego el rey. Eso es ajá, enemigo de todo absolutismo. Y la primera sí, monarquía parlamentaria, digo proto-monarquía parlamentaria, era las Cortes de León. Por mucho que se ujú, empeñe los ingleses, no, las primeras Cortes de León fueron aquellas. Es decir, que mandaba eran más los señores que el rey. El rey era, digamos, podríamos decir, el representante de los... Bueno, dejad esto claro, a donde voy a la pregunta es porque has hecho mención a la monarquía absoluta. No hay nada menos absoluto que la monarquía española. Es decir, con la Revolución Francesa, que muchos liberales, derecha, izquierda defienden, todos lo defienden a esta cosa podrida que es la Revolución Francesa, este genocidio podrido que es la Revolución Francesa. Eh, es transversal, una cosa es transversal, te vale para todo, es como... Bueno, esto, a lo que voy, el poner la etiqueta de monarquía absoluta, identificar a la monarquía como absoluta, por desgracia, porque se han encargado de hacerlo la Revolución Francesa, es uno de los puntos débiles para atacar a España. Es que yo sí considero que existió una monarquía Ah, absoluta, pero no en España. Porque, vamos, no vamos a negar que Luis XIV era la encarnación del absolutismo. El rey Sol, el Estado soy yo. O sea, claro, la monarquía ¿qué francesa sí era etiqueta le absoluta, claro, pondrías a Luis XIV si no es claro, absolutismo? claro. Eso es lo Es que quiero absolutismo. decir, lo que quiero decir que teniendo para atacar a la hispanidad a España, y como ellos los franceses o los ingleses eran bien absolutistas, Es dicen, verdad, no, donde hay un también absolutista, lo entonces eran. por ahí lo Claro, van a atacar. se Ahí está. extrapola. Eso es algo que hemos hecho mucho también, que hemos extrapolado los errores de los ingleses y los franceses, lo hemos extrapolado a España. Eso es totalmente cierto, ¿no? No solamente con el absolutismo, con el tema del colonialismo. A veces yo siento que cuando se habla de un colonialismo español, en realidad están hablando más de un colonialismo francés o inglés, u holandés o belga. Hay una, incluso hispanistas dicen, no, es que queremos hacer de la hispanidad, pero que no sea como una metrópoli que mande desde Madrid. ¿Y cuándo? Si la metrópoli más importante era Lima y México, ¿pero qué me estás contando? Me está hablando en cosas anglosajonas. Entonces, hasta propios que tienen buena fe se echan tierra encima, porque si una de las cualidades de España es su descentralización. Entonces, Sí, no, no, vamos. Entonces, todo es el rey, no, que rey no, porque eso es absolutista, eso es cosa anticuada. Dicho por Alberto Garín, que escribió la última publicación que estuve conversando con él, que era publicó contra la Revolución Francesa, decía que una de las mentiras de la Revolución Francesa era esto de los tres poderes, la separación de los tres poderes. Pero si con la monarquía española había 20 contrapesos, o sea, había más seguridad jurídica,
con un rey en España que con esos tres famosos. Ahora nos quejamos que queremos tres, ¿no? El legislativo, el judicial. Bueno, pues con el rey español había 20 contrapesos porque había un señor en cada provincia. Por lo tanto, hasta eso es malo. Es decir, Sí, totalmente de acuerdo. Y también me ha pasado día a día, conversando, ya sea presencial o virtualmente, ¿no? Conversando, ya sea presencial, virtualmente, en grupos, en chats sobre hispanidad, que muchos que se dicen hispanistas terminan siendo más españolistas que hispanistas, ¿no? Sosteniendo principios que Felipe II se hubiera escandalizado al escucharlos, ¿no? O que digamos, Francisco Suárez o los filósofos de Salamanca se hubieran escuchado se hubieran escandalizado al escucharlos, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, ¿no? Cuando escucho argumentos del tipo España a civilizar a las tribus salvajes que se comían entre ellos, ¿no? Y cuando tú ves, pues, que desde el inicio, desde la misma corona, se reconocía la civilización que se encontró entre los incas, por poner un ejemplo, porque sí, es verdad que había tribus caníbales que se comían entre ellos, pero no eran las que dominaban por lo menos el continente. Y entre los incas, más bien, se encontró una civilización y se les reconoció su civilización y se hizo tratados con ellos y se les dio títulos nobiliarios, ¿no? Y si a cualquiera que haya conocido a alguno de estos nobles les hubieran dicho, ah, estos son unos salvajes que España los civilizó, los mismos españoles de la época lo hubieran negado y hubieran dicho, no, no es así, no es lo que hemos visto, no es lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces, sí, creo que es necesario regresar a esas raíces de la hispanidad, porque el día de hoy tenemos muchas ideas modernas, muchas ideas nacionalistas, muchas ideas endogámicas y de mirarse el ombligo que no existían en la época. porque es que Argentina se llamaba Perú, Bolivia se llamaba Perú, no Ujú. sé, no recuerdo si Chile o no, entonces el que sea nacionalista, no sé cuándo me ponen la vara actualmente, pero hace 50 años o 100 años Perú era otra cosa. Eh, por ejemplo, entonces hay alguien que dice que tanto el nacionalismo, no digo el patriotismo, que es otra historia, el nacionalismo como el globalismo tienen los mismos fines y utilizan las Así mismas es. herramientas. No sé si será así, pero dime lo Así que tú es. opinas de esto. Y, y, La y, única y diferencia es de dimensión. vienen de una corriente muy moderna que a partir del siglo XIX principalmente, incluso de repente se podría rastrear a través del a partir del Tratado de Westfalia, de la Paz de Westfalia, donde comienza a surgir el Estado-nación moderno, en donde se hace una separación que para mí es esto, la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque nacionalista, esta concepción nacionalista chauvinista no tiene espacio dentro de la universalidad del catolicismo. De hecho, católico significa universal. Y el concepto de monarquía católica, que era el que utilizaban los reyes de España, el rey de España era el rey católico, y la monarquía española era la monarquía católica, Hay con la idea de ser universal. Hay otra cosa, no sé si va a ser polémico o no, pero con esa Uy, idea que ya has está dicho, haciendo. que ya la idea de España es global. Es decir, esto de hispanidad se ha inventado porque se decía italianidad, entonces a rasgo hace 4 días de italianidad, italianidad, hoy vamos a inventar hispanidad, fue por Argentina creo que fue hace 4 días. En realidad, un peruano se decía español, un argentino de rioplatense español y uno de la Nueva España era español, por lo tanto no había esa cosa ni siquiera el concepto de hispanidad existía, era España. Es decir, ya el concepto de España no es la península ibérica, sino puede ser la España, y la diferencia yo creo que iría más bien por ejemplo, uno que es de Lima y otro que es de Cuzco. Pues esas competencias, esas bromas que se gasta uno de Lima, pues se gastarían Sí, igual que uno que es de América, que sí, uno de Madrid. Era eso, no era, y si no es así, por favor, corrige y di sí, lo que quieras. sí, era así, pero con un componente que estaba en el chip y en el ADN de todos y cada uno de ellos. Y Ajá. era
que tú te bautizabas y eras parte del Imperio Católico. Y yo creo que eso es lo que marca toda la diferencia. El hecho de decir, ya, ok, tú puedes haber nacido en la península, en cambio yo nací en Lima, y el otro nació en Potosí, y el otro nació en Buenos Aires, el otro nació en Santiago, y de repente por ahí cada uno tiene lo autóctono. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace vernos como iguales, como hermanos, como miembros del mismo conjunto de personas? Que al ser bautizados pasamos a ser parte de la monarquía católica, porque ya todos somos católicos. Y esa era la amalgama que nos unía a todos, más allá de cualquier diferencia. Es por eso que... Lo ¿Y que quién quiere es decir, esto? lo Ajá. que quiere decir que no era una diferencia. Ser peruano es como ahora, bueno, soy de Almería, soy de Andalucía, soy de español. No hay ninguna contradicción ahí. Entonces, ser peruano no era contradicción con ser español. No había que utilizar la cosa, la falsa, para que nadie se ofenda, hispanista. No, hispanidad no existía. Existía la palabra español. Soy peruano y español como el que es hijo. O sea, cuando te casas no es incompatible. A veces sí, pero no debería ser el amor de la madre con el amor de la esposa, ni mucho menos con el amor de la hija. Bueno, pues eso, soy de Almería, de Andalucía, de Málaga, soy de Málaga, de Madrid, de Andalucía, Castilla y León, español, europeo. No hay ninguna contradicción ahí. Entonces, yo entiendo que no había ninguna contradicción de decir soy peruano y español. No, es que dices España es españolista. No, es que España debería ser la concepción católica. Ahora no quieren que sea así, pero es que eso... Pero yo te hago una pregunta. ¿Y por qué España encabezó la batalla de Lepanto? Claro. Porque tenía como dijo Felipe, no sé qué Felipe era, creo que el segundo, dijo que tenía un deber moral, ¿no? Claro, es que era defender la cristiandad. ¿Qué es lo que Claro. estoy diciendo? Y que para la batalla de Lepanto la financiaron Pero por utilizando eso la mismo, plata de eso mismo Potosí. no era lo mismo no era lo mismo ser italiano que ser español, ni ser francés, porque existía, aunque no es que eso no existía, ¿cómo que no existía Francia? El concepto Francia existía. Otra cosa que no está en la forma es que otra cosa que nos han vendido, es que las cosas, los países, las naciones, Estado-nación, la Revolución Francesa. No, Francia existía como concepto, otra cosa que tenga otra forma jurídica, pero por eso no era lo mismo ser español que francés que italiano, porque por eso la Republiqueta y de la península italiana, como estos venecianos vivían muy a gusto con sus ricachuelos, creyendo pequeñitos, con sus pequeñas, que se creía que el negocio era todo. No, todo no es el comercio. Y entonces Así luego es. venía de Turquía, de la actual Turquía, del otomano, y luego a llorarle a España. Por eso no era Ay, lo mismo ser español que italiano, que alemán, que francés, digamos, ¿no? No, y eso te dime. explica por qué la victoria de Lepanto se festejó en el Cusco. ¿No? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿No? Es como que, no sé, pues en España celebren una victoria que se dio en una guerra en Sudamérica. ¿Qué sentido tiene? Oye, uno diría, oye, pero ¿por qué? Bueno, aún así se celebran la victoria, o la victoria no, por lo menos se ponía del lado de la guerra de las Malvinas, España por ejemplo, es otro ejemplo de conexión, fíjate. Y Mira, que Perú envió aviones a claro, las Malvinas. claro, por Pero, ejemplo, mira, pero ahí queda claro, un resquicio, no es queda que, un no es que resquicio. hacemos la fiesta nacional, feriado por... No, pero en esa época sí se hizo la fiesta por la victoria de Lepanto. ¿Por qué? Si, oye, desde Cusco a Lepanto existe medio planeta de diferencia. Porque no lo celebraron como una victoria política. Se celebró la victoria de la cristiandad contra el paganismo. Y eso lo celebraba todo el mundo cristiano. Ahí comenzamos a ver cuál era la forma de pensar de la época. Hay otra cuestión que me ha dicho paganismo, y una de las grandes virtudes del catolicismo es que muchos dicen para ofender al catolicismo, no, es que San Juan es una cosa pagana. Pues precisamente la absorción de cosas paganas es lo que hace racionalidad, mira, utilitarismo del bueno, racionalismo del bueno, que es, bueno, ¿qué tiene usted? Aquí San Juan, que es una cosa de la Galia, no sé, pues bien, vamos a hacer esto, lo del fuego, ¿qué tiene usted de esto de las calaveras? Entonces, la absorción y la digestión, es decir, el catolicismo le puso sotana a Aristóteles, y muy bien por ello, muy Sí, bien. y eso es el logos.
Porque Heráclito definía el logos como el uno, único, unidor. Fíjate, ¿eh? El uno, único, unidor. Nos une, integra, aprovecha lo bueno y Y tiene hay la otra racionalidad para discernir lo bueno de lo claro, malo y porque poder quedarme con lo bueno hay otra, e integrarlo. claro, hay otra cosa de esta falacia de la verdad, de que no hay verdad absoluta. Bueno, si esto, no hay nada, has dicho que hay que actualizar, ¿no? Pero nadie ha refutado todavía, se dice que la filosofía moderna es una nota a pie de página de Platón. Es decir, De entendemos Platón. Platón como Sócrates, que no escribía, pero bueno, nos conocemos a Sócrates a través de Platón, y luego Aristóteles también lo metemos en las tres grandes, ¿no? La Trinidad, mira por dónde. Entonces, ¿qué sucede? Porque para conocer a Platón, si lees a Aristóteles, también conoces a Platón. Cuando intentas refutarlo, aunque no se refute, aunque con esas pequeñas peleas, también conoces a Platón leyendo a Aristóteles. Bien, lo que quiero decir que nadie ha refutado todavía la teoría de la forma de Platón. Es decir, el ideal es un ideal. Dice la modernidad, pues hombre, el software, ahora que he ido a arreglar el ordenador, el software y el hardware. ¿Alguien puede decir que no existe el hardware o el software? No sé ya. Entonces, no, no es que no lo veo, no existe. Hombre, pues no existe como este programa informático, más, pues es el alma del ordenador. Tan sencillo. Un niño de 5 años entiende esto. Sí, totalmente de acuerdo y por eso yo creo que con el desarrollo de la informática, que ojo, ¿qué es la información? Otra vez, la información es lo que nos ordena, porque el grado de orden en un sistema se mide con el grado de información que tengo del sistema. A mayor Claro, información, claro. más ordenado está. Y por lo tanto, el orden es, perdón, la información es la medida del Sí, sí, orden. El orden es total. medido por la información. Entonces, si estamos hablando de orden versus caos, estamos hablando de la cantidad de información que conocemos y que manejamos y que conforme crezca la importancia de la información en nuestras vidas, entonces hacer una filosofía sobre el orden está más al alcance de Hay, nuestra mano. hay Y por otra, eso yo veo necesario el hacer esta hay, filosofía. Hay otra cuestión que yo entiendo que no hay que frustrarse porque estemos equivocados, es decir, el absolutismo, no, esto no es así, esto es del demonio, no, ni demonio, no demonio, no existirá, pero que aparte como figura abstracta puede funcionar. Pero quiero decir, vuelvo a la teoría de las formas, es decir, la teoría de las formas consiste, lo sabes perfectamente, pero para los televidentes, es que hay un ideal y esa idea, una perfección, que bueno, vamos a entender lo que es la perfección, y bajo una referencia, no perfección, perdón, un ideal referente. Y nosotros como humanos, como somos imperfectos, tenemos la misión y la obligación de ir a ese ideal, Uh pero -huh. no me frustro porque no lo consigo, porque como ya soy imperfecto, nunca voy a llegar a ese ideal. Y no pasa nada porque no llegue a ese ideal. Hombre, no voy a, entonces, ¿qué sucede? Por eso me gusta, antes de que hablar de decir esto es verdad o esto no es verdad, me gusta decir estoy encaminado, esto es certero, o esto es que es algo de la sabiduría popular que es muy grande, que es nada más alejado de la verdad como una mentira y esto está muy cercano a la verdad, a lo cierto. Me parece más adecuado utilizar esas palabras. Parece una tontería, pero ya es como una gimnasia, un ejercicio mental, como que no hay que demonizar ni dejar de demonizar. ¿Esto es bueno o es malo? Vamos, pues esto está cerca de la realidad. No, aquí está muy alejado de la realidad. Tenga buena fe o mala fe. Es decir, ser hispanista y decir que no podemos tener metrópoli en Madrid, pues hombre, eso está muy alejado de la realidad porque eso nunca se ha dado, ni se dará, ni no es así la cultura. Es decir, no sé si me estoy explicando y qué ves acerca de tampoco frustrarse porque no sea certero, sino es importante estar encaminado, ¿no? O sea, te entiendo perfectamente. De hecho, estás hablando de lo que el día de hoy se llama lógica difusa. Y la lógica difusa no te dice, no es binomial, ¿no? No es, esto es verdad o esto es mentira como la lógica clásica. La lógica clásica se mide con verdadero o falso, ¿no? La lógica difusa se mide exactamente con lo que tú has dicho. ¿Qué tan cerca estoy de la verdad? ¿Qué tan alejado estoy de la verdad? Y la lógica difusa se utiliza para inteligencia artificial. Incluso se utiliza para los ascensores, se utiliza para los aires acondicionados. O sea,
¿Por qué cuando tú pones el aire acondicionado a 20 grados, en teoría, con lógica clásica, llegas a los 20, se apaga, y ya cuando baja a 19 se prende, y llega a los 20 se apaga y se prende, se apaga, se prende, se apaga, si siguiera la lógica clásica? Para evitar eso y dañar el motor, se usa lógica difusa, de qué tanto te acercas y qué tanto te alejas, y eso permite que Ahora, el aire acondicionado funcione más orgánicamente. como Eso, la filosofía y la ingeniería están... Yo siempre digo que la filosofía te hace mejor ingeniero, la filosofía te hace mejor mecánico, la filosofía te hace mejor médico, la filosofía te hace mejor pastor de ovejas. así Es decir, ese es. es el mejorante de cada cual. Y ya no digamos los fractales que lo utilizan los informáticos, bueno, como si fueran, de ahora digamos fractales Sí. como algo de espiritualidad, y yo lo veo en mi amigo informático. Pero lo que quisiera decir también, hay que mezclar algo, es decir, también con sus condicionantes, todo tiene condicionantes, porque si solo utilizamos la lógica difusa, lo que hacemos es, nos podemos llegar a caer en relativismo, que ya sabes que el relativismo es la herramienta, o sea, la percepción es la herramienta para llegar a un relativismo, el relativismo es para llegar al caos o a la no conocimiento. Es decir, pero incluso para esta lógica difusa tienes que tener cuatro conceptos claros, no más, cuatro premisas. Si es verdad, tiene que sentarse en cuatro verdades y tomarlas como absolutas. Que alguien viene dentro de 2000 años y dice que esto no es así, adelante, pero mientras que no se refute científicamente, tenemos que dar esto por verdad, porque si no, es relativismo ridículo, espantoso y estupidez. ¿Cómo lo ves? Que las mismas matemáticas nos alejan del relativismo, porque por más que la lógica difusa mide valores de cercanía y lejanía a la verdad, tiene reglas, ¿no? Y las matemáticas tiene principios y tiene leyes que se van a cumplir en todas partes y en cualquier momento. Entonces, al contrario, yo creo que los que están cercanos y conocen el mundo de las matemáticas, por más que la inteligencia artificial o la lógica difusa o los fractales se vean como algo pues muy etéreo y muy relativo y muy nuboso, el mismo hecho de conocer bien que todo eso funciona bajo un número muy pequeño y muy concreto de principios y leyes, ya te aleja totalmente del relativismo. Claro, porque hay un tema del relativismo que es intencionalidad. Es decir, Foucault tiene una intencionalidad de mentir, y es que tiene la intencionalidad de mentir, no le importa la verdad, lo que le importa es ganar. Y aquí no se trata de ganar. Es decir, ¿sabes cómo me encontré la admiración de cuando era niño, cuando la admiración y bueno, las mejores ventajas cuando era niño? Jugaba al fútbol. Y entonces todos los nenes decían, no, no ha sido fuera, sí, ha sido fuera. Todos mentían. Yo decía la verdad, aunque me perjudicara circunstancialmente. Entonces yo decía, no, no se ha salido. Entonces los compañeritos, no los enemigos, los contrarios, sí, sí, lo ha dicho él, Juan Jesús, es verdad, confiaban en mí. ¿Tú sabes lo caro, el dinero que se gana cuando la gente confía en ti? Uf, tremendo. El dinero que se gana honradamente, quiero decir, honradamente. Claro, Porque aunque se diga que la economía, no, incluso no, la economía está basada en la confianza. así es. A menos confianza, más intereses te cobro. Es decir, aunque me perjudique que haya salido el baloncito y sea un córner en mi contra, el hecho que yo reconozca, aunque me perjudique ahora, me va a beneficiar a largo plazo. Es decir, ese compañerito va a ver que yo tengo lealtad, que digo la verdad, o aunque me perjudique, porque hombre, si te beneficia cualquiera, tienes que decirlo aunque te perjudique. No, no, es fuera, toma, al contrario. Entonces, al contrario, ya no pone en duda tus premisas. La otra pregunta es, y ya vamos acabando porque damos 1 hora y cuarto y después hablo de tu amabilidad. Cuando, cuando utilizamos, cuando utilizamos la verdad como arma, herramienta para unos intereses circunstanciales en lugar de un fin en sí mismo, estamos cayendo. Es decir, en esa guerra cultural, si utilizamos por tal de llevar la razón, llevar todo la sardina a nuestro agua, lo que hacemos es quedarnos sin pescado y sin comida y muertos de hambre y de frío.
A ver, repíteme el ejemplo. El tener Ujú, que la verdad no sea una herramienta, que la verdad en sí es un fin. Yo quiero claro, descubrir la verdad. Yo quiero saber si el balón fue afuera o no. ¿Me perjudica o me beneficia? Pero como la guerra cultural solo es si me beneficia y todo es el ascua a tu sardina, en vez de mm, poner la sardina en el ascua, te trae el ascua de tu sardina, entonces lo que decía Foucault, aunque sea mentir, vamos a ganar aunque sea mentira. No, claro, vamos a descubrir la verdad, aunque no nos guste. ya, Es aunque decir, no nos guste. Es que si, si estás de parte de la verdad, no tienes pierde. Yo creo que ahí, para entender esto, para romper esta dicotomía de que yo tengo que mentir para ganar para mi ideología. eso Bueno, es ridículo. que Claro. tu ideología sea la verdad, o sea, buscar la verdad. Entonces, encuentres lo que encuentres, has ganado, porque tu principio era saber la verdad, conocer la verdad. Ahí no tienes pierde. Ahí no puede ser que lo que encuentres te perjudique, porque encontrar la verdad es para ti tu mayor beneficio. Entonces, no, si tuvieras una La siguiente, ideología, yo diría, ah, ya, yo soy hispanista, ¿y qué pasa si encuentro la verdad y la verdad no era hispanista? Ahí sí puedes decir, ah, yo pierdo, yo gano, y yo comienzo a perder, pero lo acepto en favor de la verdad. Pero si tu principio es conocer la verdad por encima de todo lo demás, no vas a perder nunca. entonces concluimos y vamos concluyendo. No se trata de americanismo, ni españolismo, ni hispanismo. Todos los ismos fuera es quiero conocer la verdad. Quiero es que mi abuelo, cómo era mi abuelo. Si mi Sí, abuelo era más azul, sí. rojo, de una manera, no me interesan los ismos. Pero lamentablemente, ¿quién pone en práctica esto? 0,0000%. Ese es el Y problema que tenemos. los que aceptan el logos. Y otra vez, disculpa que insiste en lo mismo. El logos es la búsqueda racional de la verdad. Bueno, quedó buen redondeo para el final. Ahora, para despedirnos, di lo que te apetezca, lo que se te ha quedado en el tintero, di lo que te apetezca y No, solamente que recomendarles que visiten mi canal, recomendarles mi libro también, ¿no? Lo pueden encontrar en Amazon como Los Incas Hispanos, en donde el subtítulo es La historia no contada de la conquista del Perú, porque habla precisamente de todo esto que no nos dicen en la historia, o pueden buscar mis canales en redes sociales, ¿no? En Facebook y en YouTube estoy como Capitán Perú, en Instagram como @Capitán Peruano, en TikTok como Capitán-Perú. Y bueno, ahí tengo videos, entrevistas, historiadores, he entrevistado incluso a los descendientes incas que existen el día de hoy. Y precisamente yendo en la línea que estamos hablando, he entrevistado gente de todo el espectro político, desde la izquierda marxista hasta lo que llaman la ultraderecha. Escuchar a todos, conocer a todos, sacar lo mejor de cada uno, creo que es lo más filosóficamente racional que podemos y debemos hacer. Y espero que mi canal los ayude un poco a eso, así que búsquenme en redes sociales como Capitán Perú y espero ahí poder leer sus comentarios. totalmente recomendable. Y una última cosa, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para mí la felicidad? Wow, tremenda pregunta, tremenda pregunta. Y si estamos hablando del uno único unidor, es llegar la felicidad es llegar al uno único unidor. Bueno, pues hasta aquí quedamos. Te estaría toda la tarde agradeciéndote el que hayas hecho tiempo, un lugar para hablar con nosotros. Recomendable que vean tu canal, muy recomendable, demostrable la veracidad y de la bondad de tu canal, que mil veces lo recomendaría. Así que un fuerte abrazo y volveremos a estar en contacto.